¿Qué es el NetFramework? Vamos a ver qué nos dice aquí en nuestra diapositiva, qué es el NetFramework. El NetFramework es la plataforma de desarrollo de código administrado de Microsoft. Proporciona una infraestructura de programación. Soporta la programación orientada a objetos. Minimiza conflictos de versiones de DLLs, el famoso infierno de los DLLs. ¿Recuerdas, José, por qué? Porque se tenía que crear un DLL para, digamos, para cada necesidad en cuanto, por ejemplo, acceso a datos. Entonces, si había, se tenía la versión de Access 2000 y Access 97, el componente COM debe ser específico a la versión que tenía instalada. Ok. Digamos que cuando tú querías antes de .NET, tú instalabas un programa y entonces ese programa creaba un archivo, bueno, instalaba un archivo librería DLL, ¿no? Sí. .dll. Cuando creabas algún otro programador, o sea, yo puedo ser un programador y quiero crear librería.dll. Tú eres otro programador y también quieres crear librería.dll. Y Alejandro es otro programador y quiere crear librería.dll. Y mi aplicación se la vendo a un cliente. Alejandro se la vende también su propia aplicación y tú se la vendes. Cuando instale mi aplicación, ok, instala librería DLL. Cuando quiera instalar la aplicación de Alejandro, le va a decir, ya hay un librería DLL, ¿qué hago? Y entonces, lo típico, el que instalaba a veces no sabía, pues ¿qué hago? Pues no sé. ¿Qué le pongo? ¿Que sí reemplace o que no reemplace? Pues digámosle que sí reemplace. Perfecto, terminaba la instalación, probaba la aplicación, funcionaba de maravilla, ¿no? Y luego se iba a la otra aplicación, quería ejecutarla y ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque ya reemplazamos un archivo, ¿no? Entonces eso se convertía en un infierno ahí de DLLs, ¿no? Entonces con .NET, el hecho de que los assemblies ya sean autodescriptivos, pues ya no tenemos ese conflicto de DLLs, de distintas versiones. ¿Correcto? Probablemente no lo sabían, pero el NetFramework está basado en estándares. Está el estándar del lenguaje C#. C# es un estándar. Quien, por ejemplo, piense todavía que C# es propietario de Microsoft, pues realmente no. Y entonces ustedes pueden programar C# en aplicaciones .NET, pero también pueden programar C# en un Linux, ¿sí? O en C#, me parece que también en Android ya se puede programar en C#, no me hagan mucho caso, o corríjanme, pero bueno, la idea es que sea un estándar. Y el NetFramework está basado en un estándar llamado Common Language Infrastructure. Common Language Infrastructure son especificaciones, ¿no? Todo eso que dice ECMA 334, ECMA 335, a final de cuentas, son documentación. Si ustedes buscan ahí en Google o en Bing, ECMA 335, van a llevar a una página de ECMA donde les va a mostrar toda la documentación del CLI. ¿A quién le puede ser útil esto? Nuevamente, eso yo lo recuerdo mucho, tú José también viviste esa etapa donde los maestros para pasar una materia te pedían que hicieras un compilador, que hicieras un sistema operativo, que hicieras tantas cosas, ¿no? No sé si te tocó. Sí, de hecho yo hice un pequeño operativo con el PDP 8, no con el PDP el 12. Antes nos dejaban ese tipo de proyectos, ¿no? Por fortuna para la gente que estudia, digo por fortuna porque si a mí me tocara, hace tiempo daba yo clase en la universidad, últimamente ya no doy clase en la universidad, pero si me tocara dar una materia así en la universidad, a nivel avanzado, yo les pediría, créenme, un NetFramework, ¿no? Y que pueda yo ejecutar mi aplicación C# que creo con Visual Studio. O sea, un build hola mundo, con un hola mundo que hagan y que funcione, ya. Entonces con eso ya o sea, yo les haría ese tipo de proyectos, ¿no? O el otro, créame un lenguaje .NET, o sea, que lo integres a Visual Studio y ahora voy a programar Thalia Language, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿y dónde me voy a documentar? Entonces les diría, váyanse al CLS, váyanse al CLI,
Y ahí investiguen cómo deben hacerlo. Si tienen dudas me preguntan, ¿no? Lo típico, sí, los maestros, y ya. Te veo al final de semestre. Entonces se presta para esto, ¿no? Entonces, eso de las especificaciones son documentación útiles para quienes, o igual alguien quiere crear su propio sistema operativo, o para un Android que quiere que el C# pueda funcionar, pues podría implementar ese framework, ¿no? O para la gente de Linux que ha trabajado con el proyecto Mono, es realmente una implementación del CLI, ¿sí? Entonces, el CLI implementado por Microsoft se conoce como NetFramework. El CLI implementado por la gente de Linux se conoce como Mono. ¿Sale? Listo. Entonces, proporciona un ambiente administrado, Manage Code. ¿Qué más? ¿Cuáles son los componentes del NetFramework? Los componentes del NetFramework tenemos al Common Language Runtime. ¿Cuál es la función del Common Language Runtime? Una función nada más, dime, Pepe. Una función del Common Language Runtime. El manejo de threads. Perfecto, esa es una. ¿Alguien más? Lucy. ¿Es el encargado de la ejecución de nuestro código? Sí, ya eso ya lo dijimos. Pero nos da cierta, nos administra código. ¿Qué tipo de funcionalidad ofrece? Sí, administra código, sí, pero hagan de cuenta, yo doy cursos. Ah, ¿pero qué cursos? Así el CLR administra código, pero ¿qué cosa es lo que administra? ¿También de excepciones? La administración de excepciones, ¿correcto? ¿Otro? Espacio de direcciones. O el manejo de memoria. El manejo de memoria, un punto muy importante. Lucy. Los tiempos de ejecución prácticamente están son parte del sistema operativo. Lo relacionado con lo que comentas es el manejo de threads. O sea, tú puedes con el CLR, más bien, el CLR te puede administrar los hilos de ejecución, ¿sí? Los threads. Tiene lo que se conoce como pools de threads, que dice cuál thread se ejecuta en un determinado momento, etcétera. La memoria, entonces la memoria. ¿Qué más? Gestión de seguridad. ¿Perdón? La gestión de seguridad. La seguridad también es parte del CLR. Es algo, eso fíjate que la seguridad es algo que no tienen los componentes COM, ¿sí? En el caso de los CLRs, tú puedes controlar incluso quién puede ejecutar un método. Hablar de quién es el grupo de administradores, el grupo de ventas, o sea, un grupo del sistema operativo, que tú no lo controlas vía código. ¿Sí? Entonces, sus esquemas de seguridad son muy robustos. De igual forma, cuando ustedes tratan de ejecutar un assembly que está en la red, probablemente tienen problemas para ejecutarlo. ¿Por qué? Por el esquema de seguridad del CLR. ¿Sí? No te deja ejecutar cualquier cosa. O sea, solamente te deja ejecutar cosas que sean confiables. ¿Sí? Entonces, su esquema de seguridad, muy bien. Entonces, prácticamente es el que administra todo ese asunto, ¿no? Las operaciones de entrada y salida también, ¿sí? Conexiones a puertos, todo eso lo hace el CLR. Entonces, por eso es que una aplicación .NET no puede funcionar si no existe un CLR, esto es, si no está administrado. ¿Qué otro componente? NetFramework Class Library. Perdón, sí. Una pregunta, ¿el Common Language Runtime hace uso específico de las interrupciones? Esto es, me monto a lo que hacíamos en El Salvador, controlábamos prácticamente todo. Correcto. Dado que hasta que en un momento dado se podía congelar nuestra aplicación por ese manejo que hacíamos, no teníamos cuidado y pues simplemente no soltábamos, no se soltaba el proceso y entonces se quedaba ahí. Y entonces yo pregunto, ¿cómo Language Runtime hace uso de las interrupciones? Realmente el Common Language Runtime hace uso de las APIs nativas del sistema operativo.
¿sí? O sea, te encapsula todas las APIs del sistema operativo que hablábamos anteriormente, el kernel, el user, el GDI, a través del CLR te da el acceso hacia ellas, ¿sí? Y ya esas APIs, las del sistema operativo, son las que ya se meten a nivel de interrupciones y esas cosas extrañas, ¿no? ¿Sale? Sí, sí. Es una pregunta interesante porque fíjense, les digo, no sé si decirles o no les decirles, les estoy enseñando ahorita del Net Framework, ¿no? Pero la tendencia, no sé, todavía no sabría decir cuál es el futuro del Net Framework, pero tú sabes, José, que ya no me acuerdo, pero ya no me acuerdo si lo debes saber o no debes saber, desde el punto de vista de que para desarrollar aplicaciones Windows Phone o para desarrollar aplicaciones Windows Store, lo puedes hacer con C++. Y C++ es un lenguaje que te permite generar código administrado y código no administrado. ¿A qué voy? Que si tú programas con C++, si tú quieres desarrollar, más bien la recomendación de Microsoft es, quieres desarrollar una aplicación muy eficiente bajo el entorno de Windows Store, esto es el WinRT, el nuevo sistema operativo, tanto para Windows Phone como para Windows 8, utiliza C++. ¿Por qué? Porque C++ no requiere del Net Framework. Si no requiere del Net Framework, entonces podemos decir que el Net Framework me estorba. Si me estorba, porque lo aprendo. Digamos, eso es lo que tenía yo miedo de plantearles ese asunto, ¿no? ¿Por qué me enseñas Net Framework si lo recomendable no es usar el Net Framework? Pero no es tanto como no recomendable, sino que es otra forma de desarrollar. Pero si van a desarrollar aplicaciones Windows Store y quieren el máximo de rendimiento, háganlo con C++, con código nativo. Brínquense al Net Framework y la aplicación va a ser más rápida, ¿correcto? Recuerdo inclusive una aplicación del Norton, era el Norton Disk Doctor. No sé si recuerdas que esa herramienta te permitía explorar de manera detallada la FAT y también veías cada sector donde estaba alocado el Master Boot Record. Entonces, a eso me llamó la atención como Language Runtime. Realmente es una capa arriba de las APIs nativas. Correcto, es una capa arriba de las APIs nativas, sí. Sí. Entonces, te digo, o sea, yo siento que en los próximos años, sobre todo para la parte de desarrollo de aplicaciones Windows Store con el WinRT y el WinRT de Windows Phone, siento yo que la tendencia va a ser más utilizar C++ en lugar de C# o Visual Basic, en otras palabras, en lugar de un lenguaje administrado, de código administrado. ¿Sí? Entonces, eso nos da la oportunidad en estos momentos de empezar a pensar en regresar al C++ como lenguaje de desarrollo, ¿no? Estamos en la etapa donde el Visual Basic tenía el poder y solo unos cuantos programaban en C#. Ahora estamos en la etapa de que Visual Basic ya pocos lo programan y la mayoría programa C#. ¿Sí? Y pocos programan el C++ porque es más avanzado, digamos. Entonces, en unos cuantos años, yo creo ya el siguiente o en ya se va a ver más programación con C++ y poco a poco el C# va a pasar a un segundo plano. Net Framework Class Library, ¿qué cosa tiene? Hablando de la reutilización, ahí tenemos la biblioteca de clases base. Díganme una clase del Net Framework, Lucy, del Class Library, por favor. Una clase del Base Class Library, de la biblioteca de clases base del Net Framework. Talía. ¿Perdón? System.io. ¿Esa es una clase? ¿Es una librería?
Eugenia, una clase del Base Class Library. ¿Qué miembros tiene System.Security? Alex, tú me preguntaste de una clase en la clase pasada, sí, son clases de clases. En la sesión pasada me preguntaste de una clase. Esa clase está en el Base Class Library. Bueno, ya te di un ejemplo de una clase que está en el Base Class Library, ahora lo que tienes que hacer es recordar cuál es esa clase. ¿Perdón? Daytime. Correcto, sí. Ese es una clase nativa y vive en la biblioteca de clases bases. Son de los tipos nativos. Correcto. Sí, entonces, se imaginan, ustedes han desarrollado aplicaciones.net, ya tomaron un curso de C# previamente y no saben cuál es una clase base, entonces, sí, ya empiecen a preocuparse, ¿no? Del Base Class Library. Correcto, entonces ahí tenemos el Net Framework Class Library. Igual pueden ustedes ver, por ejemplo, alguien que me diga de otra clase base, de los que están en línea. FileInfo. ¿El cuál, perdón? FileInfo. FileInfo, ok. Sí. El file también. Otro. De los que hayamos visto, Console. Tú preguntaste, ¿qué es eso? ¿Tú o Erika? Algunos de los dos preguntó. ¿Qué es eso, Console? Console es una clase que vive en el Net Framework Class Library, ¿sí? Y cuya función es representar a una ventana de comandos, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas bibliotecas. Tenemos entonces también ambientes de desarrollo. Y bueno, del Common Language Runtime, decía Pepe, manejo de 3. Efectivamente, ahí está manejo de 3. Alguien decía de memoria. ¿Quién? ¿Quién dijo sobre manejo de memoria? También Pepe. Bueno, ¿cuál componente del CLR se encarga de manejar la memoria? Porque a su vez está dividido. O sea, el Net Framework tenemos 3 componentes principales. Uno de ellos es el CLR, pero a su vez el CLR está dividido en otros componentes. Uno que se encarga de administrar los threads, otro que se encarga de administrar la memoria. ¿Cuál es? Garbage Collector. El Garbage Collector, el famoso GC, ¿verdad? El GC es el que se encarga de la administración de memoria, ¿no? Se encarga de administrar los threads. ¿De qué se encarga? Aunque realmente, es que aquí están aquí está el sistema de tipos comunes, el Common Type System. Aquí en el CLR. Este es el sistema que se encarga de los tipos comunes que están aquí para todos los lenguajes. ¿Sí? Common Type System. Está otro, el COM Marshaller. El COM Marshaller, ¿cuál es la función del COM Marshaller? No sé si alguien sepa. No sé, que permite que interactúen componentes .com, correcto. Sí. Tú puedes crear una aplicación que se comunique o que consuma un componente COM. Sí, pero un componente .NET trabaja de forma distinta al componente COM. Entonces, gracias al COM Marshaller, una aplicación .NET puede consumir un componente COM y de manera inversa, un componente COM puede consumir un componente .NET. Entonces, ese COM Marshaller es el que nos permite hacer eso, ¿no? Y luego el JIT, Just in Time, justo en el tiempo. Este es el compilador que toma el código en CIL y lo convierte a código máquina, pero lo hace justo en el momento, just in time, ¿correcto? No quiere decir que cuando le damos doble clic a un assembly se compila todo, no.
Cuando le das doble clic a un assembly ejecutable, se busca un método llamado main y ese es el que se empieza a compilar. Y de ahí, conforme vas invocando métodos, esos métodos se van compilando. ¿Sí? Si hay un método que nunca lo utilizaste, ese nunca se compiló. ¿Correcto? Cuando cierras la aplicación, todo el código compilado se pierde. O se queda en memoria, pero ya es basura, digamos, ¿no? Así es como funciona este asunto. Lucy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué es un componente COM? Un punto importante que es un componente COM. Bueno, COM viene de Component Object Model o modelo de objetos componente o modelo de objetos de componentes. Con COM fueron los primeros intentos de programación orientada a objetos encapsulada. O sea, tú actualmente creas una clase. Una clase la compilas. ¿Sí? O sea, tomas la clase, la compilas y creas un componente. ¿Sí? O sea, un componente que lo puedes utilizar en alguna otra aplicación. ¿Sí? Lo invocas por sus propiedades, por sus métodos, por sus eventos, lo consumes, ¿no? Ese es tu componente. ¿Sí? Estás creando una clase, en realidad es un grupo de una más clases que las compilas, ¿sí? Formas una biblioteca y que esas clases compiladas reciben el nombre de componentes. Así, componentes es un nombre. Creas una clase, creas tu DLL y lo vendes. Estás vendiendo un componente. ¿Correcto? Los componentes COM, bueno, y ese componente que estás creando, además porque lo hiciste en .NET, recibe el nombre formal de componente.NET. Pero hay componentes que creas, imagínate un C, C++, creas una clase, le pones propiedades, la compilas y generas un DLL. Pero ellos no requieren del Net Framework. Entonces estás creando un componente COM. ¿Sí? Con C++ puedes crear componentes COM. Son igualitos que los .NET con la diferencia de que son de código nativo. Y los puedes reutilizar en alguna otra aplicación. Esos son los componentes COM. ¿Qué podríamos decir más de los componentes COM? No sé si te quedó claro eso. Son una especie como de objetos, pero desarrollados con tecnología anterior a la de .NET, que todavía se pueden seguir creando con un lenguaje como C++, como Delphi, con Visual Basic, la versión no .NET, o sea, puedes crear componentes COM, ¿correcto? Y los componentes que creas actualmente con lenguajes administrados se le conocen como componentes .NET, pero siguen siendo componentes. Entonces, el COM Ajá. permite que interactúen los componentes .NET con los componentes COM. Correcto. Que son componentes de código nativo con código intermedio. Correcto, correcto, así es. Esa es la función del COM Marshaller, ¿correcto? Ese tema lo vemos en uno de los últimos módulos, Eugenia. ¿Todavía no llegas a él? COM Marshaller, interoperabilidad. Pedro, ¿tienes algún comentario, pregunta? Una pregunta. ¿Perdón? Acerca de los threads, ¿cómo los maneja? ¿Cómo leemos root ahí? No tengo idea. Ok. A través del CLR, tú puedes crear una aplicación que, por ejemplo, imagínate tú que tienes una aplicación y que ofreces una opción para mostrar el reporte mensual del Departamento de Finanzas. Entonces, imagínate una opción ahí en tu programa, módulo reportes, le das clic a reportes, aparece un menú desplegable que dice reporte mensual, le das clic y ese reporte tarda en procesarse aproximadamente 15 minutos. ¿Qué pasaría con tu aplicación mientras está procesando el reporte, Pedro? Está yendo a conjuntar la información, en las tablas, ¿no?
Sí, pero es internamente. Pero el usuario, ¿qué vería? ¿Qué sucedería con tu aplicación desde el punto de vista del usuario que la está utilizando? ¿Que vería el resultado de la información en alguna forma ordenada? Nuevamente, tienes tu aplicación, seleccionas el menú reportes, le das clic, luego seleccionas la opción reporte mensual, le das clic y ese reporte tarda en generarse 15 minutos. En ese lapso, el usuario, ¿qué vería? ¿Cuál sería la experiencia del usuario en ese momento? La vendría congelada, como congelada, Miguel. Vería a lo mejor, si el programador es muy inteligente, pues le pondría un relojito de arena, ¿no? O le pondría alguna barrita de progreso, estoy procesando, ¿correcto? Ok. Eso es lo que vería. O en el peor de los casos, como dice Adriana, pues ya no se puede hacer nada, le doy clic, nada, y aparecería arribita la leyenda, no responde, pero tú sabes que no responde porque está calculando el reporte, ¿no? Ok. Entonces, lo que tú puedes hacer es lo siguiente, creas un nuevo thread y le dices a ese thread, oye thread, encárgate de la ejecución del reporte y yo sigo atendiendo al usuario. Y entonces, bajo ese esquema, el thread del reporte está trabajando, pero el thread principal de la aplicación de la interfaz de usuario ya le puede atender al usuario y el usuario ya sabe que el reporte le va a salir dentro de 15 minutos, pero mientras él sigue capturando datos, etcétera, 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 ¿no? Eso gracias a qué? A que con el Net Framework, a través del CLR, tú puedes hacer uso de múltiples threads. ¿Por qué? Porque hay un agente ahí del CLR que se encarga de administrar esos threads. ¿Correcto? Ok. No sé si queda claro un poco más acerca del elemento threads del CLR. Sí, te entendí, pero esto lo maneja también en clases, en algún tipo de clase. Bueno, es que como yo no tengo más bien experiencia en... Ok, correcto. Para crear un thread, tú utilizas la clase system.threading.thread. Ok. Sí, o sea, el CLR te los administra, ¿no? Y el Net Framework te proporciona clases que te ayudan a utilizar threads. Ok. En uno de los módulos posteriores vamos a... Eso es en el módulo 10. En el módulo 10 vamos a ver el manejo de threads, para que quede más claro eso, ¿no? Ok. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar, o sea, tú adelante. No sé si tengas alguna otra duda. No, ya hasta el momento no. Gracias. Ok, correcto. Muy bien. Pues vamos a ver aquí si alguien más en morado. Adriana, ¿quieres hacer alguna aportación, comentario, pregunta? Sí, una pregunta. Digamos, ¿sobre qué comportamiento tienen cuando una máquina tiene varias CPUs? O sea, varios procesadores. Ajá. ¿Qué comportamiento tienen esos threads ahí? ¿O no necesariamente va ligado con esos threads? ¿Qué relación hay entre los threads y los núcleos o CPUs que puede tener una computadora? ¿Es tu pregunta? Sí, Miguel, sí. Ok. Realmente, los procesadores actuales tienen la característica de que con un solo procesador te ofrecen la capacidad de, entre comillas, engañar al sistema operativo para que piense que tiene muchos procesadores. En otras palabras, ahí en lugar de que digas tengo muchos procesadores, realmente lo ves como que tengo muchos núcleos, ¿correcto? Donde cada núcleo se puede considerar como un procesador. Si tienes físicamente más procesadores, obviamente tienes más núcleos. Pero ¿cómo se puede beneficiar el manejo de threads en computadoras con múltiples procesadores? Pues que la ejecución ya va a ser más real, ¿sí? Porque de otra forma, aunque pareciera que tengo muchos procesadores, realmente es uno solo el que tiene que atender a todas las tareas.
En otras palabras, si tenemos que levantar 10 bardas de una casa y nada más tengo un solo albañil, entonces, para que se dé el efecto de que se están levantando todas al mismo tiempo, el albañil levanta un pedazo de una barda, se va a la otra, levanta el otro pedazo, se va a la otra, levanta el otro pedazo, y así. Entonces yo voy viendo como que, sí, lo está construyendo al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente lo está haciendo una sola persona. Si le metes otro procesador, entonces ahora 2 albañiles están construyendo las 10 bardas al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser ese asunto? ¿Más rápido, más lento o igual? Pues obvio tiene que ser más rápido. Entonces la relación en base a los threads con los procesadores es que, bueno, pues los threads se ven beneficiados a mayor número de CPUs o núcleos que tenga un equipo. Miguel, esos hilos o esos threads que uno, digamos, dentro de la parte de programación los puede trabajar, ¿comparten la misma área de memoria? Cuando lanzas una aplicación, la aplicación se le genera un application domain, un dominio de la aplicación. Ese dominio de la aplicación es como una maquinita virtual que tiene su propio espacio de memoria. Los threads se ejecutan en ese espacio de memoria. No sé si respondí a tu pregunta. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Porque a veces pudiera yo no entender la pregunta, entonces mi respuesta pudiera no ser la acertada. Entonces, por eso les pido que si no les respondo como quisieran, replanteemos la pregunta, pero si sí, pues adelante. No sé si tengas alguna otra. Y si no, Gracias. si quieres cambiar tu estado, por favor. No, Miguel. Sí, adelante. Sí, alguien, igual un ejemplo muy simple y muy sencillo quizá, pero como que me ayuda a entender este concepto de multithread, es cuando se hace una instalación de un software, hablemos de Visual Studio, normalmente se copia la información de la fuente, digamos, del CD al disco duro, después de eso se desempaqueta y después se va instalando. Los primeros sistemas operativos, bueno, el sistema operativo Microsoft, cuando no existía el hardware suficiente, simulaba que ejecutaba múltiples procesos, pero realmente empezaba uno y terminaba otro, o sea, no era simultáneamente. Entonces, con un sistema operativo multithread, con el hardware multithread, ahora sí, mientras un hilo ejecutaba, hacía el copiado, seguía copiando, pero al mismo tiempo otro hilo se encargaba de desempaquetar y otro hilo a la vez se encargaba de instalar. Por lo tanto, el proceso de instalación era mucho más rápido. Entonces, correcto. Ese es un ejemplo que a mí me quedó así claro cómo entender el concepto de multithread. Correcto, muy bien. Y la otra es, cuando yo recuerdo que manejaba el concepto de múltiples procesos y que se asignaba más espacio, es más, con los sistemas operativos que los fuimos aprendiendo desde el 3.1, no sé si te acuerdas, no sé si a ti te pasó que en un momento dado le asignabas más prioridad a un proceso y de repente, ya no podías hacer nada porque a lo que voy es que no se tenía un correcto manejo y control de esos procesos, de tal manera que le asignabas a una actividad mucho más tiempo y entonces ya no podías hacer acceso a disco duro, ya no puedes hacer acceso a memoria. Si se maneja si Visual Studio permite hacer el manejo de multithread, tengo una herramienta que me ayuda a identificar, o aquí vamos a aprender cómo hacer un uso eficiente de los threads. Vamos a aprender a hacer un uso eficiente de los threads. Sí, en el módulo 10 vamos a ver el tema de threads, correcto, y programación asíncrona, que es lo que está de moda. Sí. El ejemplo que puso José es muy interesante, muy importante. Recuerdo que en aquellos tiempos, cuando instalábamos Windows NT 4, tenías 2 modos de instalar. El modo a 32 bits y el modo a
Era 32 y 16, ¿verdad? Ya iba yo a decir 32 y 64, pero no existía eso. Antes se podía instalar el sistema operativo Windows NT de 32, sobre 32 bits o sobre 16 bits, ¿sí? O sea, o más bien era de 8 bits. ¿Cómo era esto? Que tú podías tener un sistema operativo ya de 32 bits y entonces metías tu CD de instalación de Windows NT y empezaba a instalar. Y te instalaba el sistema operativo, ¿qué? ¿Una hora? ¿30 minutos? ¿Cuánto? A veces más. Ponle cuánto. 45 minutos cuando instalabas con la versión de 32 bits. Pero si tú formateabas tu equipo y hacías una partición nueva y booteabas con el CD, ahí no tenías 32 bits, entonces empezaba a montar a nivel de línea de comandos, y entonces en lugar de que te tardaba 45 minutos, te tardaba hasta 4 horas, inclusive la pura instalación. Entonces tú te preguntabas cuál era la razón, y la razón es esa, de que si corrías el instalador a 32 bits, un thread leía el archivo, otro thread lo copiaba a donde debía de copiarle, otro thread lo desempaquetaba, otro thread lo empezaba a ejecutar. Pero mientras un thread se trajo el archivo y el otro thread empieza a trabajar, el primer thread va por el siguiente archivo. Entonces todos los threads van trabajando al mismo tiempo. Entonces, pues, si pudiéramos verlo como en una película, verías cómo un thread está copiando archivos, otro thread está desempaquetando archivos, otro thread está ejecutando, otro thread está escribiendo lo que sea, ¿sí? Pero si lo instalabas desde cero, entonces el mismo thread se trae el archivo, lo copia, lo desempaqueta, lo ejecuta, lo instala, va por el siguiente archivo. Entonces la instalación era por eso que te tardaba horas. Yo recuerdo que sí era de los días que pues toda la mañana te la llevabas instalando un sistema operativo, ¿no? Sí, en el caso extremo era que decía multithread, pero sí eran múltiples hilos, pero no se ejecutaban al mismo tiempo. Es decir, un thread hacía el copiado. Después ese quedaba inactivo y el otro thread, pero hacía el copiado. Hasta que terminaba el otro thread hacía el desempaquetado, luego el copiado y luego la instalación. O sea, decía que era multithread, pero no se ejecutaban de manera simultánea. Con los sistemas operativos, ¿verdad? De Windows 3.1.3.11 y eso de los threads. Es que ese tema de los threads, yo no sé ustedes qué tanto lo conozcan, o sea, ustedes que ya terminaron de estudiar, si ya conocen eso de los threads. Tú, Lucy, ¿no los conoces? Pero sí te los presentaron alguna vez. Sí, te explicaron, ¿no? Entonces, ese concepto de los threads, déjenme aquí a ver si podemos un poquito ver. Déjenme compartir aquí mi escritorio. Vamos a tratar de especificarlo acá. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en el sistema operativo, lo que comentaba Pepe es que anteriormente pues no era realmente un multithread como debería de ser. Lo que pasa es que antes teníamos, por ejemplo, un ambiente operativo como es Windows 3.1.3.11, donde nosotros teníamos, por ejemplo, vamos aquí donde teníamos, por ejemplo, una aplicación. Teníamos por aquí otra aplicación, y entonces el CPU coordinaba la ejecución de las aplicaciones. Entonces aquí le decía, a ver, tu aplicación, ejecútate, ¿no? Y entonces empezaba su hilo de ejecución. Y luego entonces el sistema operativo les decía, ya, detente. O no, más bien, perdón, le decía, a ver, tu aplicación número 1, me avisas cuando termines de ejecutar, por favor, ¿no? Tu pedazo, o sea, tampoco exageres, nada más ejecútate un poquito. Entonces un pedacito ahí. Entonces la aplicación ejecutaba y entonces ahora el sistema o el ambiente de multithread le daba la oportunidad a otra aplicación. Avísame cuando termines tu pedacito, ¿eh?
y entonces ya me avisaba y entonces le daba la oportunidad a otra, ¿no? Entonces en un determinado momento así se va ejecutando y luego regresaba, ¿no? Y a ver, me avisas, y entonces se ejecutaba, luego esta avisaba. ¿Qué pasaba cuando una aplicación estaba mal diseñada? Entonces se quedaba ejecutando, y se iba hasta el infinito y nunca terminaba. ¿Qué pasaba con las aplicaciones, las otras dos? Se quedaban esperando para siempre y ya, adiós, moría, ¿no? Y en el peor de los casos, si la aplicación es, no se imaginen si un mal programador que le puso un ciclo infinito, ya valió, ¿no? Entonces, congelaba todo el sistema, soluciones, el famoso botonazo, ¿no? El reset, dale reset, ya no hay más. Sí, este tipo de, pero al final de cuentas, por eso es que se le conoce como un modo cooperativo, ¿sí? En este modo cooperativo trabajan bajo el concepto de cooperación, ¿sí? Yo soy aplicación y te doy la oportunidad para ti, ¿no? Pero el problema es que cuando se congela ya no le puede pasar el control. Luego existe otro tipo de thread, de manejo de thread ya para los threads actuales, digamos, el otro tipo ya verdadero, una verdadera funcionalidad de multithread. Y ahora lo que pasa es, dice el sistema operativo, ok, tú lo mismo, tienes tu aplicación, entonces el sistema operativo sigue coordinando y entonces le dice, a ver aplicación, va tu tiempo, y entonces la aplicación ejecutaba. Ya terminaste, no me importa, le sigue a la otra, y entonces le asigna sus rebanadas de tiempo a todas, ¿no? Entonces, esta aplicación le tocaba su oportunidad, y así se iba, ¿no? ¿Qué pasa si la primera aplicación nuevamente muere? Entonces empieza a ejecutar, pero el sistema operativo dice, se te acabó tu tiempo, el que sigue. Entonces le daba prioridad a esta. Y cuando le tocaba a esta, pues esta seguía en el limbo, o sea, ya ahí congelada porque algo pasó por ahí. Entonces, bueno, pues ya te acabó tu tiempo y entonces le dan la ejecución, y entonces estas siguen trabajando, pero la otra ya está muerta, ¿sí? Conclusiones, mata la aplicación, dale botón derecho, matar, o vete a la lista de tareas, clic y mátala, ¿sí? Ese es el nuevo sistema de manejo de threads. La parte interesante aquí es la siguiente. El Net Framework, a través del CLR, me permite tener una aplicación y un conjunto de aplicaciones, las que sean, varias aplicaciones, y trabajan todas bajo múltiples threads. ¿Cómo es el asunto? Yo tengo una aplicación y se le da su pedazo de tiempo. Otra aplicación se le da su pedazo de tiempo. Otra, recuerden, el sistema operativo reparte los pedazos de tiempo. Cada uno de estos elementos que estoy poniendo es lo que se conoce como thread, hilo de ejecución, ¿no? Si tú quieres agilizar una tarea, o una aplicación más bien, entonces te conviene que le des otro thread, perdón, aquí, te conviene que le des otro thread, ¿sí? Entonces le pones otro thread. Entonces ahora te van a tocar 2 rebanadas de tiempo. Si tienes otra aplicación, pues yo tengo que hacer más tareas. Aquí tengo 4 threads. ¿Cuál aplicación va a terminar más rápido lo que está haciendo? La última. ¿Por qué? Porque hay 4 hilos que se están ejecutando al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este hilo, por ejemplo, está en un proceso de lectura. Este está en un proceso de, vamos a suponer, escritura del archivo, ¿no? Este está, por ejemplo, extrayendo con Y, ¿sí? Extrayendo. Y este está en un proceso de modificación, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta, esta aplicación que tiene muchos hilos,
va a tomar mayor tiempo de procesador que estas otras. Las buenas prácticas es, utiliza múltiples hilos, pero no exageres, ¿sí? Porque entonces tu aplicación sí va a ser más rápida, pero vas a detener a las demás, ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacer uso de múltiples hilos? Pues gracias a que el CLR nos ofrece esa funcionalidad a través del manejo de threads. ¿Correcto? ¿Preguntas? Una pregunta. Perdón, obviamente no se mete con los threads del sistema operativo, solamente con los threads de la parte de que corresponden a las aplicaciones. O si se mete con... Es que realmente le está administrando los threads. Pero también puede ser, a lo que voy es que puede en un momento dado, si yo exagero en la asignación de threads, que le quite inclusive hilos al Explorer. Y si le quitan los hilos al Explorer, pues ya estuvo que ninguna otra aplicación va a funcionar de manera eficiente. Tocaste un punto importante, y el punto importante es que cada thread tiene su prioridad. Normalmente las aplicaciones trabajan en una prioridad normal. Por ejemplo, vamos a ver aquí el Task Manager. Si yo tengo aquí, vamos a ver, este está trabajando... ¿dónde está aquí en propiedades? Memoria, estos son los recursos que está consumiendo, es que aquí ya me lo... una instancia, por ejemplo, esta. Este es botón derecho. Si es que este es en el Task Manager, teníamos aquí... Acá está. Ahí está. Aquí cada uno de los threads tiene sus prioridades, entonces normalmente las aplicaciones corren bajo una prioridad normal. Las tareas del sistema operativo, creo que esta es una del sistema operativo, vamos a ver. Miguel no se está compartiendo. No se está compartiendo, perdón. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí nuestra lista de tareas, estábamos viendo acerca de los niveles de prioridad. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una tarea que tiene una prioridad normal. Sí, hay ciertas tareas, principalmente las que tienen que ver directamente con el sistema operativo, que tienen una prioridad más alta. Esta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay tareas con prioridad más alta y hay tareas con prioridad normal o abajo de lo normal o arriba de lo normal. Entonces, la finalidad de asignarle tareas o prioridades, perdón, a las tareas, a los hilos, es para que no compitan muchas veces contra el sistema operativo. Pero sí, el hecho de que una aplicación tenga muchos hilos, pues va a alentar a las demás. Entonces, sí, pues igual desarrollamos nosotros nuestra aplicación con el máximo de hilos y cuando la vendamos nos van a reclamar los clientes, oye, esta aplicación cada que la lanzo, congela mi sistema, ¿no? Pero realmente es que está acaparando los hilos de ejecución. Perdón, Adriana, ¿ibas a hacer algún comentario? Miguel, no iba a hacerte una pregunta, pero creo que lo acabas de responder con relación a los threads que hay a nivel del kernel y los threads a nivel del usuario, pero ya le diste la respuesta con relación a lo que acabas de mencionar. Gracias. Ok. Listo. Veamos por acá. Estamos hablando de temas que no tienen nada que ver con desarrollo, que normalmente un desarrollador pues no conoce. Y el problema de que no conozca eso es que hace sus aplicaciones ineficientes, porque no las considera, ¿no? Eso creo. O me estoy justificando. No sé si recuerdas cuando utilizábamos el Cyrix. Nunca utilizaste el Cyrix. No sé si es el término adecuado, pero cuando yo estaba en el Ibero manejábamos Windows, un NT server, pero teníamos varias terminales
con un solo servidor. Entonces, cuando desarrollamos una aplicación y efectivamente se quedaba en un ciclo, pues imagínate qué pasaba con las aplicaciones de los demás, si eran 15 usuarios compartiendo una máquina, cada uno con su propio monitor y su teclado. Entonces, cuando alguien se quedaba en un ciclo, te imaginarás las expresiones de los demás, ¿no? Que estaban en un proceso y ya habían avanzado y no habían guardado lo que pasaba, se quedaba congelado y entonces había que apagar la máquina, pero eso implicaba perder, pues, la actividad de los otros usuarios. Correcto. Entonces, eso lo permitía, fue que desde el punto de vista para aprender estaba bien, pero ya operativo ya no era tan eficiente. Ok. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan acá? ¿No? Adriana, ¿tienes algún otro comentario o pregunta? ¿O perdí el audio? Miguel, ante todo, me disculpo por mi ignorancia en infraestructura, pero tengo una duda que tiene que ver, yo creo, más con infraestructura. Esos tiempos que se les dan a cada uno de esos hilos, digamos, de alguna forma están dados por la prioridad que acabas de mostrar, pero en términos normales, esos tiempos se pueden cambiar en alguna parte en configuración del sistema operativo. Hasta donde yo conozco, no. Pero de ser posible, se pueden hacer a través de Registry. Pero que yo sepa, no. No sé, Pepe, ¿te acuerdas si le pueden cambiar los tiempos de cada rebanada? Bueno, aquí en el mismo Task Manager se pueden agregar, digamos, se le puede asignar más tiempo cuando de normal paso a high o a real time. Los primeros temas, en las primeras versiones con estas características, no había control y entonces permitía poner a una aplicación en más alto, pero eso después resultó en un problema, dado que lo que yo comentaba, en un momento dado una aplicación tenía más prioridad que el mismo Explorer, y recordemos que el Explorer es un servicio, no nada más es una aplicación, es un servicio que atiende a todas las demás aplicaciones que hay en un equipo. Entonces, ahora, actualmente ya está, digamos, restringida esa parte para no ponerle a todo un tiempo de vida más alto que los propios servicios. Pero si nos vamos ahí a la Task Manager y le damos Set Priority, podemos incrementarle. Déjenme ver si en esta versión del 8.1 lo puedo hacer. Sí, le puedes cambiar la prioridad. Pero lo que yo entendí de la compañera Diana es que quería saber si se puede cambiar el tiempo. O sea, ese tiempo de rebanada. No, creo que no sé, más bien no sé si exista en el registry como tal el tiempo, debe de hacerlo, pero no sé dónde. Pero solamente cuando se cambia la prioridad se asigna un tiempo más alto. Entonces, pero así como valor, no sé. Sí, hasta donde yo sé no, y diría que no se puede porque ¿cómo saber qué valor le puedes poner a algo que desconocemos cómo funciona, ¿no? O sea, pues yo siento que debe ser alguno de los parámetros internos del sistema operativo. Pues esa es la respuesta, compañera Adriana, no sé si eso es lo que preguntaste o no. Sí, Miguel, eso fue lo que pregunté. Sí. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Dice, hablando de procesadores, tengo una laptop i7. Al compilar una solución y me fijo en el explorador de los recursos, veo que el procesador está en 20 o 30% de uso. En cambio, el disco está al 100%. ¿Es normal que al compilar esté grabando en disco? ¿Cuál es la recomendación para aprovechar todo el procesador?
¿Qué le podría responder Pepe? Bueno, aquí es que probablemente el disco no sea, bueno, más bien que el procesador está trabajando, está muy bien, eso quiere decir que tiene un buen procesador porque no está requiriendo de la máxima capacidad del procesador, sino estaría así. Y en caso del disco es que quizá la capacidad del disco está en desventaja en cuanto al procesador. Si tuviera un SCSI, por ejemplo, que eso es lo que pasa en servidores, un SCSI iría al 30%. Pero dado que normalmente las controladoras son ID, entonces pues el procesador está muy avanzado para ya la tecnología que hay en cuanto al disco. Entonces el procesador se está ocupando bien. Aquí simplemente sería cuestión de analizar qué pasa con el disco, a lo mejor hay otras operaciones, a lo mejor el archivo de pagineo, y si en caso de que haya mucho espacio disponible, entonces ya es la tecnología del disco. Siento yo, aunque no nos está poniendo ahí, pero un factor, aunque uno dijera, a ver, ahí el problema, o los recursos que nos está poniendo es CPU y disco, pero no nos está dando, no nos está hablando de su memoria. Y una de las razones pudiera ser que tiene poca memoria RAM. Oye, ¿cómo está el asunto? Sí, porque Ajá. en este caso, recordemos que cuando se ejecutan varias aplicaciones, normalmente la información debe estar en memoria RAM. Cuando no hay suficiente RAM, lo que hace el sistema operativo es ocupar el archivo de pagineo, es decir, datos que no están siendo utilizados en ese momento por un proceso son bajados a disco. Y eso implica mayor trabajo sobre el disco. Si hubiera suficiente capacidad de memoria, no habría necesidad de bajar a disco, sino todo estaría en memoria. Entonces, son varios factores, necesitaríamos analizar también memoria y todo lo que se está ejecutando en ese momento. Pero eso quién te lo da, la experiencia, ¿no? Sí, porque claro. Tú dices, por ejemplo, oye, mi disco se va al 100%, pues cómprate otro disco más rápido. Pero y se sigue yendo al 100%. Lo que no sabes es eso, ¿no? Que las operaciones que se tienen que ir a memoria, si no tienes esa memoria física, entonces lo que tienes en memoria lo baja a disco para que le dé oportunidad al uso de la memoria. Cuando lo vuelva a necesitar, lo vuelve a subir de disco. Entonces es una escritura, lectura de disco, escritura, lectura de disco. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria, ¿verdad? Sí, es el concepto de pagineo y el archivo que almacena esto es el pagefile.sys. Ese archivo, normalmente cuando ya hay problemas de memoria, dice, hay problemas con tu pagefile.sys. Entonces es que ya está tan saturado que por las necesidades que tiene el sistema operativo de albergar todas las aplicaciones, porque es una de las características. Ahora, si hay dos aplicaciones, le reparte lo que tiene entre las dos aplicaciones, pero cuando hay muchas aplicaciones y le da a todas, llega un momento en que todas necesitan sus datos, pero están en disco, entonces en lo que va a traerlos y los pone a memoria y al otro lo baja, es cuando se genera el acceso a disco. Y se eleva al 100%. El pagineo excesivo, así es. Otra posible opción, ya se le está agotando el espacio en disco. Y entonces se está buscando pedacitos por todos lados, ¿no? O está totalmente particionado, fragmentado. Y entonces escribe por acá, escribe por allá, y entonces la pobre aguja del reloj va de un lado para otro, y entonces se va al 100%. Esa es la operación de desfragmentación, que recordemos que el sistema operativo Windows Server 2002 R2 de manera automática ya incluye esta utilería que cuando guarda los archivos en otro lado los intenta acomodar de manera secuencial, que ya viene incluida y que antes teníamos que correr el desfragmentador, que era una de las utilerías que tienen los servidores. Correcto. Entonces, pues espero, compañero, que preguntaste, que haya quedado resuelto tu caso. La recomendación siempre, checa memoria RAM, checa CPU, checa espacio en disco y finalmente checa conexiones de red. Son los 4 recursos que debes estar monitoreando para tener una información más aproximada, ¿no? Aquí no nos das datos de tu memoria,
pero esa también pudiera ser una causa del por qué tu disco se vaya al 100%, por, como lo comenta Pepe, por cuestiones de paginación de memoria. ¿Correcto? Listo, entonces espero que haya quedado resuelta esta pregunta. Muy bien. Dice, ¿podrás dar un breve y rápido resumen de lo que se ha hablado hasta ahora? Todo el tiempo hemos estado haciendo resúmenes. Entonces, ya en la grabación, cuando se libere, o al finalizar ya nuestra sesión, damos el resumen final, ¿correcto? Listo. Si alguien más tiene algún otro comentario, adelante. Dime si de repente hay gente que diga, oye, yo vine aquí a aprender a desarrollar y me estás hablando no sé de qué cosas. Créanme que como buenos desarrolladores debemos conocer eso también. ¿Sí? Víctor. Miguel, sí. Adelante. ¿Qué pasa si se desarrolla una aplicación aplicando multihilos? Automáticamente la aplicación utilizaría de un procesador que sea multicore, o hay que hacer alguna instrucción para que se diga, sabes que de este procesador que tiene, no sé, 8 núcleos, utilízamelos todos o la mitad. Eso normalmente es parte de la función del CLR. Realmente como aplicación nosotros nada más creamos threads, pero no tenemos la opción de decirle dónde ejecutarlo. Puedes hacer uso de las APIs nativas para decir solo corre en un procesador o corre en varios procesadores. O sea, pero en las aplicaciones .NET no tenemos acceso a eso. O sea, se va a repartir entre los core que encuentre en el procesador que se está ejecutando. Ajá. Ya. Sí. Ya, Miguel, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No, listo. Pues vamos a continuar aquí. Entonces, estamos aquí en el módulo, la lección 1. Estábamos entonces hablando de los componentes. A ver, aquí nos está diciendo el compañero, dices, me olvidaba acotar que la memoria RAM está en aproximadamente 5 gigas de los 8 y la solución que compilo es de 1.2 gigas. Como entenderán, demora en compilar. Sí, debe de ser una aplicación bastante grande. Si tú estás compilando una aplicación de aproximadamente 1.2 gigas, me da la impresión de que tienes miles de archivos. Si tienes miles de archivos, te conviene separarlos en proyectos. Y entonces le puedes decir a Visual Studio, este compílame, este no compílame. Entonces puedes ir compilando proyecto por proyecto. Esto es, si tú un proyecto ya lo compilaste y ya quedó listo, ya no tiene caso que por cada vez que quieras ejecutar, compiles todo. Nada más vas compilando lo necesario. Y eso también me da la idea de algo que le voy a preguntar a una persona que está metida en esta parte. Si tú, por ejemplo, Lucy, tienes una solución de muchos archivos, muchos proyectos, y te das cuenta que al compilar tarda, ¿qué solución propones? Compilar solamente el proyecto donde hice algún cambio. Ok, entonces me sigo quedando con mi Visual Studio, con mi solución, con 20 proyectos, pero nada más compilo el que hice cambios. ¿Sí? Sí. Solución 1. Solución 2. Saca tus proyectos que no se modifican constantemente, mételos a otra solución, genera DLLs y esos compártelos con correcto. Entonces, si eso te pasa, compañero, divide tu solución en varios proyectos, y entonces con eso va a ser más eficiente. Bueno, muchas gracias, Lucy. Ya ves cómo sí sirve lo que aprendes. Compañera Adriana, ¿tienes algún comentario? Miguel, lo que estás planteando es dividir la solución en varios assemblies.
Pero también hay que tener en cuenta, digamos, el tema de los elementos o recursos que se están agregando a un proyecto, tipo imágenes, videos que posiblemente están ocupando o estén, digamos, cargando el tamaño de la compilación. Esos elementos, esos recursos, hay una forma, Miguel, sé que hay una forma de excluirlos dentro de la compilación, entonces posiblemente eso puede ser también un efecto porque un assembly porque se puede demorar o porque un assembly puede estar tardando. Correcto, sí, es válido. Perfecto, tú puedes tener archivos grandes de imágenes, de video, de audio, etcétera, y esos probablemente no te interesen incluirlos como parte del assembly, esto es incluirlos como parte de la compilación. Entonces tú le puedes decir botón derecho y decirle que no te lo incluya como recurso. Y con eso también se ignora a nivel de compilación. Espero haber entendido ese comentario, Adriana. Y sí, sí es posible. Miguel, Sí, precompilar las aplicaciones podría servir en este caso. ¿el cual, perdón? Precompilar, ¿Qué significa precompilar, perdón? no sé, he escuchado ese término. Ok, por ahí iba mi pregunta para ver de qué me hablabas, de qué precompilar. Normalmente el término de precompilar, se aplica normalmente a las aplicaciones web. Una aplicación web la precompilas para que sea más rápida su ejecución. Pero en términos de lo que expone el compañero y lo que planteábamos era, sí, algo así como hacerle más bien una compilación y utilizar los DLLs ya compilados. ¿Correcto? Entonces, sería, digamos, una posible opción. Separar su solución en varios assemblies. Y entonces ya es mucho más compacto. Nada más va modificando la solución o va compilando la solución que esté trabajando en ese momento. ¿Sí? Bueno, Adriana, ¿tienes algún otro comentario? Miguel, sí, ya que mencionaste lo de las páginas web, Sí. creo que hace un rato, digamos, estuvimos hablando con relación a cómo las aplicaciones dentro del tema del CLR pasaban, digamos, donde estaba la administración de memoria, porque eran aplicaciones administradas. Si mal no recuerdo, las aplicaciones web, digamos, no pasan por el tema de esa administración. A ver, otra vez, perdón. Las páginas web, Miguel. Las páginas web, ajá, ¿qué tienen las páginas web? Si mal no recuerdo, la administración es decir, ahorita habíamos hablado que las aplicaciones hacían parte, o sea, estaban dentro de la ejecución, digamos, estaba por medio del CLR y era por eso que hablamos de aplicaciones administradas. ¿Ok? Ajá. Pero para las aplicaciones web, digamos que no está el CLR como tal, sino que está de por medio, en el caso de Microsoft está Internet Information Server. Ajá. Entonces, digamos que hay, dentro del contexto de las aplicaciones web, funcionan un poco diferente con relación a la administración de esas aplicaciones. Tal como funciona una aplicación Windows, por ejemplo, una aplicación de consola. Ajá. Realmente una aplicación web funciona de manera similar que una aplicación Windows. Tiene que estar el CLR. El Internet Information Server lo único que se encarga es, a ver, esto requiere del NetFramework, sí, oye, NetFramework te hablan. Esto no requiere esto, yo sí puedo, responde. Entonces nada más como que el IIS es un intermediario, pero para que pueda procesar una aplicación ASP.NET, sí se debe de ejecutar el código a través del NetFramework, esto es a través del CLR.
O sea que entonces en las aplicaciones web sí está el CLR, solo que antes del CLR está el Internet Information Server. Y el Internet Information Server es el que canaliza y le puede dar la tarea de generar el código HTML a un complemento de PHP, o le puede dar la tarea de generar el código HTML al motor ASP solito, o le puede dar la tarea al motor ASP.NET, que es parte del Net Framework. ¿Sí? Sí, Miguel. Sí, gracias. Tiene las operaciones system.io.file, system.io.fileinfo, de los que nos comentaban hace unos momentos los compañeros. System Security, todo lo que es el espacio de nombres de System Security. Cuando yo les preguntaba de una clase, yo pedía precisamente una clase, y algunos de ustedes me respondió con espacios de nombres, ¿correcto? System Threading, ahí está, hace rato preguntaban, oye, pues sí, ya el CLR maneja threads, pero el Net Framework me da algo para manejar threads. Sí, System Threading, ahí está en el espacio de nombres de System Threading, ¿correcto? Y luego de los ambientes de desarrollo está WPF, Windows Presentation Foundation. Ustedes pueden desarrollar aplicaciones Windows Presentation Foundation, pueden desarrollar aplicaciones SAML, pueden desarrollar aplicaciones ASP.NET, pueden desarrollar aplicaciones Windows Communication Foundation, pueden desarrollar aplicaciones para servicios de Windows, ¿sí? Eso es lo que nos proporciona el Net Framework, ¿correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? El Net Framework y el estándar CLI, ya habíamos platicado, el Common Language Infrastructure define el ambiente virtual de ejecución del código, que es independiente de cualquier plataforma. Entonces, CLI es el estándar. El Net Framework implementa a ese estándar, ¿correcto? C# es un estándar. Visual C# es la implementación de Microsoft del estándar C#. No sé cómo se conozca en mono el C#, pero aquí en C#, en Microsoft, es el Visual C#. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más tenemos? Otra forma de ver el Net Framework, y esto va en relación a lo que comentaba la compañera Adriana. El Net Framework, nosotros aquí en esta gráfica podemos ver cómo están las aplicaciones administradas. Espero que en este momento ya la gente sepa qué es una aplicación administrada. La aplicación administrada, vean, se pueden comunicar con aplicaciones no administradas, ¿sí? Y las aplicaciones administradas, noten cómo una aplicación administrada no tiene contacto directo con el sistema operativo. Aquí está el sistema operativo y aquí están las aplicaciones administradas. Para que ejecute tareas del sistema operativo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar por el CLR, y el CLR ya le da acceso al sistema operativo, ¿no? Podemos tener aplicaciones administradas en formato de bibliotecas de clases. Podemos crear inclusive bibliotecas con objetos personalizados. Podemos tomar algún control, lo heredamos y lo extendemos. Entonces podemos crear nuestras propias bibliotecas. De las aplicaciones no administradas, aquí tenemos que las aplicaciones no administradas sí tienen acceso directo al sistema operativo. Estas aplicaciones no administradas también se les conoce como aplicaciones de código nativo o aplicaciones nativas. Sí, aquí están. Un ejemplo de una aplicación nativa es el Internet Information Server, los servicios de Internet Information Server. Ellos se comunican con el sistema operativo. Arriba del Internet Information Server está el CLR, ASP.NET, y arriba de ellas está el conjunto de aplicaciones administradas para web. Entonces, una aplicación web administrada se comunica con el CLR, a la cual le da soporte los servicios del Internet Information Server. Entonces, retomando la pregunta que nos planteaba Adriana, decía, las aplicaciones web, tengo entendido que no utilizan el CLR, y yo le comentaba, las aplicaciones web son administradas, si son administradas,
requieren del Net Framework, que a su vez se comunican con el Information Server, que a su vez le da acceso al sistema operativo. Así es como funcionan las aplicaciones. De aquí, no sé si se pueda ver la importancia de que si desarrollas una aplicación de código nativo, va a ser más rápida que si la desarrollas como administrada, que tiene que pasar por el CLR para llegar al sistema operativo, y que si les desarrollas de código nativo, están en contacto directo con el sistema operativo, ¿no? Con código nativo. Las aplicaciones Windows Store estarían de este lado, pero las aplicaciones Windows Store también pueden estar de este lado. ¿Qué me conviene? ¿Crear una aplicación Windows Store que esté de este lado o crear una aplicación Windows Store que esté de este lado y por qué? Lucy. Como no administrada, ¿Por qué? porque está directamente con el sistema operativo. Porque puede estar Directamente con el sistema operativo y es más rápido. y es más rápida. Eso nos llega, no sé si nos lleve a pensar, ¿para qué entonces existen las aplicaciones administradas si son más lentas? ¿No? ¿No lo piensan? Por terminar, O sea que las aplicaciones no administradas no son seguras. ¿No son portables? Correcto, no son portables. Pero yo ¿para qué quiero una portable? Yo nada más lo quiero en Windows. A mí me gusta Windows, yo puro Windows. Entonces ya rompo ese pero. Pero ¿cuáles serían ventajas y desventajas? O sea, dije, ¿para qué existen las aplicaciones administradas si son más lentas? Dije, ¿no? ¿Y tú dijiste, Lucy, qué? que son portables, que pueden ser portables y pueden ir para diferentes sistemas operativos. Ok, no lo quiero portable. Pues entonces a las administradas. No administradas. Entonces quiere decir que sí, sí me conviene trabajar con aplicaciones administradas solo por portabilidad. Y si no quiero portabilidad, vete a código nativo. La aplicación que nosotros vamos a desarrollar, queremos que corra en Windows. Entonces la hago con código nativo. Pero se supone que aquí estamos analizando y valorando la portabilidad del Net Framework con aras de que se puede extender a otras plataformas. Entonces serían aplicaciones administradas. Ok. La portabilidad, digamos, es el punto, es el factor importante. Listo. ¿Algún comentario? Talía, Eugenia, ¿no? Yo tengo otro comentario. Sí. En caso de las aplicaciones web administradas, entonces, el CLR, ¿dónde está? Está, pues de acuerdo a esto, debe estar donde están. El CLR ahí está. Sí. Es que se parece a la administrada. La administrada CLR sistema operativo. Pero en el caso de las web es aplicación administrada CLR, IIS, sistema operativo. El IIS está en medio. Es el que ofrece los servicios web. Por eso está en medio. Como estos no ofrecen servicios web, entonces se comunican directamente al CLR y al sistema operativo. ¿Quiere decir que el IIS se comunica directamente con el sistema operativo? Correcto. Okay. Pues entonces esto es una fortaleza, digamos, desarrollar aplicaciones web. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer uso, porque el IIS lo podemos manejar. Digamos que podemos utilizar así un poco más. Yo pensé que el IIS estaba sobre el motor de tiempo de ejecución, o sea, sobre el CLR. Ok. No, está encima del sistema operativo. ¿Cuál es la digamos, justificación que vino antes?
No, porque realmente fíjate que el IIS es el que te ofrece los servicios. Él es el cliente directo más bien, es el proveedor directo de las peticiones web. O sea, cuando tú te conectas a un servidor web y le pides un recurso, se lo pides al Internet Information Server. El Internet Information Server es notificado a través de un controlador que se llama http.sys, pero vive en el sistema operativo, vive en el kernel. Ese le avisa a la IIS directamente, platican así, ¿sí? Y él, dependiendo, porque aquí, por ejemplo, estamos metiendo nada más la parte de ASP.NET, pero por aquí podemos tener un PHP, que también se comunica con el IIS. Entonces, realmente, lo puedes ver como servicios casi que deberían estar ahí dentro del sistema operativo. Casi es el sistema operativo, si lo quieres ver de esa forma. ¿Sale? Entonces, por eso es que tenemos esta jerarquía. ¿Correcto? El IIS no depende del CLR. El CLR no es que tampoco dependa, más bien parte del CLR, o más bien parte de las clases del Net Framework que requieren del Net Framework son necesarias para resolver las peticiones del IIS. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, bueno, más bien yo lo estaba interpretando al revés. Ahora ya tengo mi motor, o sea, tengo mi CLR. Sí. Y después de ya ocupar el CLR en las aplicaciones normales, digamos, administradas, ya directamente se va a las APIs nativas. Pero en este caso tiene que pasar por el IIS. El CLR después no se va directamente a las APIs del sistema operativo, sino a los servicios del IIS, y esos a su vez se van a las APIs, entonces es más tardado. Ok, ya te entendí. Realmente al IIS le piden una página, ¿correcto? El IIS detecta que le están pidiendo un .aspx, por decirlo así, ¿no? Entonces el IIS dice, híjole, yo no sé cómo devolver el código HTML. Oye, ASP.NET, ¿quieren la página .spx? ¿Me das el código HTML, por favor? Entonces, el motor ASP.NET, a través del CLR, empieza a generar el código HTML. Ese código HTML le dice, oye, IIS, ya terminé el HTML, ahí te va. El IIS toma el HTML y lo saca al cliente. Así es como funciona. Quizás esta gráfica podríamos meter mejor a las aplicaciones web, pero es que ¿cómo meterías al IIS en medio? O sea, yo lo vería como, por ejemplo, si quisiéramos jalar esto, lo podríamos montar aquí como parte de las aplicaciones administradas, ¿no? Y luego aquí, pero aquí como que tendría que venir un pedazo de rebanadita, aquí chiquitita, como para meter al Information Server aquí en este lado, ¿no? O esa sería otra forma de representarlo. Porque a final de cuentas el CLR sí tiene acceso al sistema operativo. Entonces yo creo que, o igual pudiera yo extender este anillo hacia acá, para indicar que sí tiene, porque aquí da la impresión de que no, ¿verdad? De que no toca el sistema operativo, pero sí, el CLR sí lo toca. Digamos que más bien aquí no es el CLR, sino es el ASP.NET, la parte que le toca del motor en tiempo de ejecución. ¿Sí? Con esta imagen, yo les podría, algo así como para ir resumiendo ya nuestra sesión, denme un ejemplo de una aplicación administrada. Denme un ejemplo de una aplicación administrada. Vamos a preguntar a los de que están ahí en línea.
Adriana, perdón, ¿tienes algún comentario? Sí, tengo una duda. Digamos que tratando de resolver la pregunta anterior, que preguntaste que cuál sería las ventajas o desventajas de trabajar aplicaciones no administradas. Sí. Te pregunto algo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que trabajaba con C++, y uno de los temas, digamos, que más inquietaban desde el momento de desarrollo era tocar ciertas áreas de memoria. Y se convertía, digamos, en un tema que uno dentro del desarrollo tenía que contemplar. No sé ahora con estas nuevas versiones de Visual C++, si eso queda aún abierto. Pero entonces mi inquietud es en el sentido de los tipos de datos seguros que yo manejo desde Visual C#. ¿Yo también lo puedo manejar desde C++? En C++ hay, bueno, cuando hablamos en general de lenguajes nativos, en el caso del WinRT, existe lo que se conocen proyecciones. Las proyecciones permiten establecer la interoperabilidad entre los lenguajes administrados y los lenguajes nativos. Las proyecciones funcionan como los wrapper o los marshallers, como veíamos en una diapositiva anterior del con-marshaller, para hacer un intermediario entre los componentes COM. Aquí las proyecciones en el WinRT te permiten tener interoperabilidad entre distintos lenguajes, ya sea nativo o ya sea administrado. Hay ciertos tipos que existen en el Net Framework, que también existen en código nativo, y hay otros tipos que son mapeados de Net Framework a nativo, de nativo a Net Framework. ¿Correcto? Igual no sé si respondí a tu pregunta o no la entendí. Sí, Miguel, estás hablando de la forma como puedo un dato o un tipo de información llevarlo de una aplicación administrada, no administrada mediante el MASH. Correcto. Pero digamos, yo digamos en C# actualmente, digamos, hay un tema que yo puedo manejar mis datos de una forma segura. O sea, no estoy tocando áreas de memoria que son ya. ¿cierto? Sí. Yo sé también porque en manera de instrucción también en C# lo puedo hacer de forma explícita, diciendo que voy a manejar de forma bajo mi responsabilidad el manejo de memoria. Sí. Sin embargo, en temas yo recuerdo que digamos, era un tema que uno, desde el punto de programación, había que tenerlo muy presente para no tocar esas áreas de memoria. Actualmente C++ yo también puedo manejar el save o de forma del save para en el momento de programación con datos de forma segura. La desventaja que tienes con los códigos nativos es que es responsabilidad tuya no violar digamos, o no utilizar recursos que no te pertenezcan. Aunque hay muchos modificadores de compilación que pueden detectar cuando estás utilizando memoria que no es tuya, pero sí tú más bien, programadora, tienes que vigilar que no hagas operaciones inseguras. Okay. ¿Correcto? Sí. Sí, vale la pena por ahí, les digo, ir pensando en un curso de C++ para conocer más a fondo esa programación, ¿no? Pero sí, una de las ventajas que tienes del CLR es que puedes despreocuparte del mal uso o no tanto como del mal uso, sino sí pudiera ser el mal uso de memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, el CLR detecta cuando ya no usa cierta memoria y él la reutiliza. Pero en aplicaciones nativas, si tú haces mal uso de la memoria, te la acabas y entonces tu aplicación no se vuelve funcional, ¿no? Digamos que por ser una ventaja, que él está administrando esa memoria, nos despreocupamos desde el momento de la programación de ello y, bueno, estamos tranquilos con relación a que no va a tocar áreas de memoria que no son, por lo menos que no se deben de tocar. Entonces, correcto. Sí se malacostumbra uno desde el punto de vista de desarrollo. Pudiera ser, sí, te despreocupas del mal uso de memoria. Sí, efectivamente.
Pero aquí viene el punto importante del uso de las buenas prácticas, ¿no? Como por ejemplo, siempre darle dispose a los objetos. Y bueno, pues algunas otras que existan. Muy bien. Bueno, no sé si tengas algún otro comentario. El tema, Miguel, es que acaba de tocar un tema muy importante. Espero que para los que de pronto están entrando en la parte de desarrollo y conociendo a escuchar la parte de .NET, más adelante puedas hablar del Discord, porque considero que es un tema muy importante. Muy importante. Sí, bueno, Ok. pues lo acabas de decir. Listo. Víctor. Miguel, una aplicación desarrollada con HTML, JavaScript y CSS es considerada nativa. ¿Se puede considerar nativa? Buena pregunta. Una aplicación desarrollada con HTML más JavaScript más CSS se puede considerar nativa. Realmente, si nos vamos al concepto de que una aplicación nativa es una aplicación de código máquina, entonces podemos decir que no. Incluso hay mucha gente que no considera el HTML como un lenguaje así como se pudiera decir, completo de programación, sino más bien es un lenguaje de marcados, declarativo. Pero bajo el concepto de que una aplicación nativa tiene código máquina, entonces una aplicación web no es una aplicación nativa. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Ok.